Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Aquí estoy en la parte que le corresponde a Luz Madrid en el set porque estábamos discutiendo qué pregunta formular esta mañana en Frente a Frente. Porque volvemos, recuerdan ustedes aquellos tiempos de octubre, noviembre del año pasado, lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral. Aunque mucha gente se moleste, si no arreglamos esto el primer año, vamos a tener un proceso electoral para el 2030 de nuevo con los resabios y los mismos problemas de siempre. Vamos a caer en el mismo conflicto del 2025. El país se volverá a paralizar, a proyectar una imagen de cualquier estado incivilizado del mundo. Entonces, por eso, aunque usted me diga, tenemos problemas más serios, Renato, la energía eléctrica, yo lo entiendo. Tenemos problemas más graves, Renato, el empleo, yo lo entiendo. Pero si no arreglamos nuestro sistema democrático, vamos a dar tumbos cada 4 años. Por eso hay que arreglar ese asunto en este año. Yo sé que hay temas prioritarios para el país. Imagínense ustedes que tenemos órganos electorales que funcionan el último año, todo a la carrera y 4 años inservibles. Yo es la percepción que tengo y no estoy hablando de las personas que integran los órganos electorales. El último año, el año de los procesos electorales, es el año de las carreras, de las compras directas, del pleito político. Y 3 años, ¿qué pasan haciendo los funcionarios de los órganos electorales? No deberían estarse organizando para preparar un proceso donde el último año solo vayamos, como decimos los hondureños, a desmanear. Pero aquí es al contrario. Entonces, por eso es la prioridad de esto. Yo aquí estaba con Luz. Venga, acérquese sin miedo, Luz. Estábamos discutiendo qué pregunta formular. ¿Queremos órganos electorales diseñados para representar partidos o instituciones técnicas capaces de funcionar aún en medio de sus crisis políticas? Es la que te decía yo. ¿Cuál es la otra que tenemos? Esa es la que tenemos. Pero no es la oficial todavía. Pero ya está escrita. ¿Debe Honduras mantener órganos electorales controlados por representación partidaria para garantizar equilibrio político? ¿O ha llegado el momento de crear árbitros realmente técnicos e independientes aunque los partidos pierdan control directo? Las dos preguntas son idealistas en Honduras. En Honduras no se le parabola a estas cosas así. Miren el debate que hay actualmente. La bancada del Partido Libertad y Refundación Libre, estoy mirando aquí a Yuri Sabas. Bienvenido, Yuri. Un gustazo, Renato. ¿Qué tal, Yuri? Bien, hermano. Un gustazo. ¿Qué tal, Kilbet? Hola, Renato, ¿cómo está? Y Renato, un gusto. ¿qué tal, mi estimado inteniano? Germán Altamirano, sí. La bancada del Partido Libertad y Refundación Libre declaró este martes estado de alerta e insurrección. Ahí está el comunicado de Libre. Alerta e insurrección legislativa ante la posibilidad de que el Congreso Nacional apruebe una reforma a la ley electoral
que permita al Consejo Nacional Electoral funcionar con quórum de solo 2 consejeros propietarios. Y esas reformas parece que vienen ahora, en las próximas horas. A través de un comunicado oficial, los diputados de Libre expresaron su profunda preocupación por lo que consideran una intención del Partido Nacional y el Partido Liberal de modificar el actual esquema de integración del Consejo Nacional Electoral en medio del proceso de elección de las nuevas autoridades electorales. Según la bancada de Libre, fíjense bien, la propuesta implicaría mantener de manera permanente a un consejero suplente sin agotar el procedimiento legal y constitucional para elegir a un tercer consejero propietario, lo que afirman desnaturaliza el principio de representación plural sobre el cual fue concebido el actual modelo electoral hondureño. Le voy a mandar a la producción aquí el comunicado de Libre. Y después sigo leyendo porque este debate viene en las próximas horas, Honduras. Este debate viene en las próximas horas. Les estoy hablando de las próximas horas. Libre sostiene que una reforma de esta naturaleza no puede presentarse como una medida temporal, ya que sus efectos podrían prolongarse indefinidamente y alterar el equilibrio de representación política en los órganos electorales. Además, advierte que la iniciativa podría vulnerar principios de legalidad, representatividad, transparencia y seguridad jurídica. El documento, que es corto, ya lo termino, también señala que la propuesta desconoce el proceso público de autopostulación, evaluación y audiencias desarrollado para la integración de los órganos electorales, lo que según la bancada debilita la legitimidad institucional y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. Los diputados de Libertad y Refundación aseguraron que agotarán todas las vías de diálogo político e institucional para garantizar el respeto al marco legal vigente y a la representación de las 3 principales fuerzas políticas del país, recordando que ese esquema surgió de los acuerdos políticos que dieron origen al actual modelo electoral, incluyendo el Acuerdo de Cartagena. El comunicado fue firmado por el jefe de la bancada de Libre, Ronald Panchamé, y se da en medio de un clima de creciente tensión política por la conformación del CNE y el TJE, cuando el Congreso Nacional entre en la fase final para la elección de las nuevas autoridades electorales. Ya verán ustedes las próximas horas. Todo será desplazado por esta discusión que se viene. Honduras, bienvenida. Buenos días. Ya les presenté a los invitados esta mañana. Don Yuri Sabas, don Kilbert Bertrán y don Germán Altamirano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, buenos días a mis queridos compañeros, buenos días al pueblo hondureño y en especial a la gente allá de mi querida Choluteca. No terminamos de arreglar esto, ¿verdad? Es que no queremos aprender, Renato. Sí, eso parece. Sinceramente, sí. Yo le digo a los compañeros, no queremos aprender. La clase electoral cada 4 años se está reinventando una historia diferente para querer manipular entes electorales. Y sinceramente no valoramos la oportunidad que le dio el pueblo hondureño a la clase política el pasado 30 de noviembre. Lo que hoy Libre está rechazando fue lo que ellos mismos crearon en un acuerdo con el Partido Nacional. La crisis recién pasada, que no hay que olvidarla, que esto es lo que ha generado esta situación, el actuar que tuvo el representante que tuvo Libre en el Consejo Nacional Electoral, que yo una vez en su programa le dije, usted se está portando como activista, no como un estadista en un puesto tan importante, y eso le va a generar problemas, hombre. Compórtese como la persona idónea en el puesto que se le dio. Porque ese es un puesto del más alto nivel, Renato. O sea, esas personas son las responsables de la democracia y la nación. ¿Cómo se llegó a la conformación anterior? Un nacionalista, un liberal, un Libre y 2 suplentes de Libre. Eso generó la crisis, Renato. Sí. Que equivocadamente, en un acuerdo mal medido entre el Partido Nacional y Libre, le dieron los 2 suplentes a Libre.
Entonces, ¿qué pretendía siempre Libre cuando las cosas no caminaban como ellos querían en el Consejo Nacional Electoral? Ausentarse. El propietario y los suplentes. Querían gobernar el Consejo Nacional Electoral con ausencia. Y un órgano colegiado se toman las decisiones por consenso o por mayoría simple. Y usted no puede pretender gobernar un Consejo Nacional Electoral ausentándose y poner en precario el proceso electoral. Lo que pasa es que a algunos ya pasó el tema, ya se les olvidó que estuvimos así de perder la democracia. Que estuvimos tan cerca de que la cosa se complicara por un mal acuerdo político en aquel entonces. Ahorita viene una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de conformar un Consejo Nacional Electoral con personas idóneas. A políticas es imposible, Renato. Pero yo sé que hay buenos nacionalistas que van a ir a representar de manera idónea a su partido y el país. Hay buenos libres que pueden ir a representar de manera idónea su partido y el país y defender los intereses de Honduras. Y hay buenos liberales capaces de hacer eso. Y esta es la oportunidad para que hagamos las cosas bien, para que el pueblo hondureño entienda que los entes electorales son las personas responsables de repartir la democracia. Solo un agregadito más para no monopolizar la palabra. Valoremos lo que sucedió el año recién pasado. El Partido Libre le dio un montón de vueltas al asunto porque sabía que estaba perdido en el proceso electoral. Y en vez de hacer que las cosas fluyeran, puso turbia el agua. Y se puso todo cuesta arriba y todo estaba complicado y el representante en el Consejo complicó todo. ¿Por qué Libre no logró su meta de quedarse en el poder? Porque no tenía el control del ente electoral. Ningún partido político en Honduras debe tener el control absoluto del ente electoral. Ni el Partido Nacional, ni el Partido Liberal, ni Libre. Debemos de tener pesas y contrapesas. Eso es lo que puede mantener la democracia. Y yo por eso le digo, de manera respetuosa a los hermanos de Libre, de manera respetuosa a los hermanos nacionalistas, nadie debe tener el control del Consejo Nacional Electoral. Debe de haber pesas y contrapesas para que se cuide la democracia, para que tengamos un proceso electoral en donde el que ganó o de la decisión del pueblo se respete. Y esa es la meta y la claridad con la que yo vengo a este programa, que no voy a doblar brazos, tampoco voy a ceder un paso hacia atrás. Se debe de tener las pesas y contrapesas para que el partido de gobierno, cualquiera que sea, no pretenda quedarse en el poder controlando el Consejo Nacional Electoral. Ya voy con Kilbert y con Germán Altamirano. Pero esa reforma que se pretende hacer según Libertad y Refundación, y que todos nosotros la hemos escuchado, que sí, por ahí va, que hoy todo un listado de los que quedaron para el final, de los autopostulantes que llenarán el vacío de los órganos electorales, ahí simultáneamente van algunas reformas electorales. Yo sé que Kilbert ya las conoce todas, pero se ha conocido esta última que está cuestionando Libertad y Refundación. ¿Te parece que tiene razón Libertad de cuestionar esta reforma, que ya la sabe, la que está denunciando aquí Libertad? Es que una cosa no limita a la otra, Renato. Esa reforma es para evitar que en un futuro cercano nadie se quiera ausentar y detener el proceso electoral. No es por el momento actual de Libre, o sea, tienen que ver como estadistas más allá. Eso es para que de repente el Partido Liberal tiene un representante afín y un representante que representa al Partido Liberal y que le dé la orden, auséntese, y se para todo el proceso. Mira, he estado leyendo leyes electorales de América Latina. Y en ningún país de América Latina se para un proceso electoral por bloqueo o ausencia de un miembro del órgano electoral. Tenemos que evitar. Eso no tiene nada que ver con que Libre se va a quedar sin su representación. Lo que queremos evitar es que no aparezca otro Marlon Ochoa en un mal acuerdo político con dos suplentes que le hacen caso al que gobierna. No es por Libre, o sea, ya pasó, Libre ya no es gobierno. El gobierno es el Partido Nacional. Ellos van a ser los responsables de que las cosas caminen bien, porque ellos ahorita están en el uso del poder de la nación. No tiene nada que ver con Libre esto. Esto tiene que ver con la administración del proceso electoral. Lo que pasa es que ahí subyace otra denuncia
Ellos están con temor de quedarse sin su representante. Correcto, y que pongan un suplente. Es que los suplentes ahorita no están. Correcto, Ellos saben no. cuál es el temor que tienen, que les hagan la misma jugada que hicieron. De que se ausentaba Marlon y los dos suplentes eran de libre. Pero en el Congreso hay una correlación de fuerza diferente ahorita. O sea, el Partido Liberal les está hablando bien claro que queremos personas ideales, idóneas en esos puestos, para que tengamos un proceso electoral que fluya, hombre, que esté tranquilo, que las cosas sean en paz. Y ahorita no se está eligiendo a nadie mientras no se construyan los consensos, Renato. Eso es algo que también Libre debe tener claro, porque yo sí soy de la fiel creencia. A mí eso no me lo va a quitar nadie de la mente. Libre tiene méritos para tener sus representantes porque participó en un proceso con 800,000 votos, con 1.750.000 votos y con 750,000 votos. La democracia es con votos, Renato. No es a la fuerza, que porque yo ahora tengo el poder, significa que tengo la razón, porque el poder lo tiene la gente. ¿Cuántos votos perdió Libre de un proceso electoral al otro? 1.100.000. Esa es una muestra real de que nadie tiene el poder de la nación, que el poder de la nación lo tiene el pueblo, y por lo tanto no se puede perder el equilibrio, porque nadie, compañeros, debe de tener el control absoluto de un ente electoral. Yo concuerdo con Yuri, fíjate. Todos concordamos. Yo concuerdo con Yuri. Yo no miro saludable para la democracia que dejen a Libre sin representación en los órganos electorales, si en este momento es la tercera fuerza política del país. Desde el primer día, cuando yo escuché la intención, porque ha habido intención, dije yo, esto no es saludable para la democracia, es volver a caer en crisis innecesarias. Kilbert Bertrand, diputado de la bancada del Partido Nacional. Mira, Renato, yo creo que es importante aquí empezar por qué hoy, 13 de mayo de 2026, estamos volviendo a hablar de ese tema. ¿Por qué? No podemos olvidar que aquí hay una causal del por qué esto estamos platicando. Y ese es el grave problema que creo que estamos teniendo en este momento en el país. Estamos olvidando, de repente dejamos atrás lo que ocurrió en 2025. Siempre nos pasa lo mismo, Kilbert, Y no siempre, podemos, históricamente. De acuerdo, pero tenemos entonces que aprender de los errores del pasado. Estamos hoy aquí hablando de una reforma porque hubo un partido político que pretendió boicotear y que boicoteó el proceso electoral. Hubo un personaje que recibió juicio político justamente por sus acciones en detrimento de la democracia de nuestro país. Lo explicó Yuri muy bien. Nosotros tenemos que aprender de los vacíos que tenía la ley para irlos llenando y que los hechos no se repitan. Y le muestro un ejemplo. En el Congreso Nacional, por ejemplo, tuvimos una comisión permanente. Una comisión permanente que estaba desde 1981 en la ley. Y nunca antes había utilizado. Pero estaba allí. Y llegó un retorcido como Luis Redondo, utilizó esa figura y abusó del poder. Incluso puso un fiscal y quiso hacer lo que quiso, incluso hasta contar los votos, Renato. Eso no lo podemos olvidar. Quiso contar los votos, quiso suplantar la función del órgano electoral. ¿Qué hicimos nosotros en este Congreso Nacional con Tomás Zambrano? Y con el apoyo del Partido Liberal. Se reformó y se elimina la figura de la comisión permanente. ¿Para qué? Para pensar hacia futuro, para que no aparezca un desquiciado nuevamente y pretenda con 9 diputados suplantar la voluntad de 128 diputados. Ese es un primer paso. Un segundo paso, a lo que Libre hoy se molesta. Podemos nosotros dejar al libre albedrío de quienes sean las personas que van a estar en el órgano electoral el día de mañana. Yo no estoy de acuerdo, me levanto y el proceso se para. ¿Qué pasa si el día de mañana, y pongo el ejemplo, lo ponía Yuri del Partido Liberal, qué pasa si no somos nosotros, o somos nosotros los que tenemos un representante, otro representante afín, y decimos, ¿saben qué? Párense porque creemos que vamos a perder las elecciones. ¿Qué fue lo que hizo Libre? Mire, Renato, todos los partidos políticos hacemos trackings, hacemos mediciones. Yuri sabía cómo estaba antes de las elecciones. Sabía si iba a ser electo o no, yo sabía si iba a ser electo o no, el caso de Altamirano probablemente también, porque medimos
todos los partidos políticos, sobre todo a nivel presidencial. Miren, Libre sabía que iba a recibir el castigo por su pésima gestión en las urnas. Entonces, este es como el niño, y siempre le pongo un hombre de deportes, le pongo el ejemplo, es como cuando el niño es dueño de la pelota, no le dan chamba, entonces me llevo la pelota para que nadie juegue. Eso fue lo que pretendió hacer Libre, que es lo que nosotros estamos hablando en este momento, y no va direccionado, porque esto detiene el abuso de quien quiera cometerlo el día de mañana. Esto no va con nombre y apellido para Libre. Esto va simplemente para el funcionamiento del órgano electoral, que el hecho de que uno se pare, por cualquier razón, diga, yo no quiero estar en este pleno, que fue lo que nos ocurrió en CNE, fue lo que nos ocurrió en TJE, donde recuerde que tuvimos nosotros sentencias que no pudieron llevarse a cabo porque en el TJE también hubo un personaje que se llamaba Mario Morazán, que hoy se quiere tirar de héroe o no sé, parece que va de diputado para las próximas, pretendiendo engañar al pueblo hondureño y que se le olvide lo que hicieron. Pero esa parálisis de lo que nosotros denominamos la silla vacía, no podemos permitir que se repita en el país. Los procesos electorales deben de continuar. El que gana es el que el pueblo hondureño define. Y esa es la única voluntad que existe. Ahora, solo un tema nada más. Mire, no es que han existido intentonas de dejar a Libre fuera del órgano electoral. Le comento, y en esto tenemos que ser muy, muy honestos con el pueblo hondureño. Y te agradezco que seas sincero. Y mire, hay diputados, y habemos diputados, que tenemos dudas de cuál va a ser el comportamiento de cualquier representante que tenga Libertad y Refundación. Yo estoy claro en que en Libre no todos son Marlon Ochoa. Yo estoy claro en que en Libre hay personas que pueden ser demócratas. Es un tema que hay algunos que dicen, bueno, dependiendo de los nombres, dependiendo de la hoja de vida, pero no es una línea y no es una decisión que está tomada, porque yo escucho a muchos decir que es que hay una intentona de dejar a Libre sin representantes en el órgano electoral. No hay ninguna línea marcada. Yuri utilizó una palabra que yo quiero que el pueblo hondureño hoy tenga claridad. Hasta esta fecha todavía no hay consensos, y esa es una realidad. ¿Y cuándo se va a tomar la determinación? Cuando existan los consensos, porque el mundo del Congreso Nacional, y en este que es mi primer periodo, lo he entendido bastante bien y bastante rápido. Es un mundo numérico, es un número de votos. Yo necesito una cantidad de votos para poder hacer algo. Si no existen esos votos, que en este caso tiene que haber un consenso entre las dos bancadas mayoritarias, que es la del Partido Liberal, y la mayoritaria, que es la del Partido Nacional, no se va a poder tomar una decisión. Pero esto no es una reforma electoral dirigida en contra de un partido político. Que el que decía mi abuelita, el que se las usa, se las imagina, eso ya son otros 100 pesos. ¿A qué va orientada esta reforma de la que estamos hablando? ¿A qué va orientada? Dímelo con toda franqueza, ¿a qué va orientada? A que no se repitan los hechos que ocurrieron en 2025. Que no se gobierne el CNE con ausencia. Así es. Okay. Tiene que gobernarse con presencia. Así es. Y con ley. Voy con Germán Altamirano. Mira, Germán, y antes de pasarte lo que les decía, estamos viendo muchas leyes electorales de América Latina. Y si uno observa experiencias en países como México, Colombia, Chile, Costa Rica o incluso Guatemala, hay un principio que se repite en estos órganos electorales. Los órganos electorales no pueden quedar secuestrados por vacantes o ausencias, porque el calendario electoral es continuo y el Estado necesita certeza. Si la reforma va encaminado a esto, bienvenida esta reforma, y con urgencia. Yo sé que ahí tu voto será a favor. Pues yo fui de los que la estoy promoviendo. Correcto, pero mira, yo no lo estoy promoviendo para afectar a Libre. Fíjate que también hay otro principio. Cuando el diseño del órgano nació para representar pluralidad política, esa pluralidad no debería desaparecer de facto por una crisis coyuntural. Y he escuchado a mucha gente que habla que una salida equilibrada y lo más razonable sería mantener el funcionamiento del CNE y del TJE con mayoría simple.
Si no puedes alcanzar el consenso. Todo órgano colegiado funciona así. ¿Cuál es la mayoría? O sea, al Oíme, principio, Yo le hago una correcto. pregunta. La ¿Cuál es mitad la más mayoría uno. simple en el Congreso? La mitad más uno de los presentes. Sí, la mitad más uno de los presentes, no necesariamente la mitad de 128, porque ¿Se imagina también que se puede conseguir mayoría simple, Perdón, no con perdón, 128, solo 30 sí. segundos. ¿Se imagina que nosotros para aprobar algo en el Congreso Nacional necesitáramos a los 128 diputados? Nunca avanzaríamos, porque los disensos son parte de... No podemos nosotros pretender que un órgano electoral necesariamente tenga que contar con los 3 votos, por ejemplo, como está diseñado en este momento, para poder avanzar. Solo un Renato, agregadito. pero es que Dele mire, a Germán. yo de verdad le digo, yo creo que no es un tema de discutir tanto a fondo de la reforma. Aquí el problema es que los políticos están acostumbrados a maquillarle al pueblo hondureño las verdades y quieren hacer las cosas malas que parezcan buenas. Y ese es un problema, porque Honduras ha vivido demasiadas crisis, y ha vivido demasiadas crisis institucionales. Y yo creo que tenemos que generar certeza institucional y no incertidumbre política. Y eso es lo que está haciendo ahorita desde el Congreso. El problema no es la reforma como tal. El problema es el tiempo en el que quieren hacer la reforma. Y es ahí donde el Libre pone el dedo en la llaga. ¿Por qué? Nosotros, si quieren hacer las reformas, tienen los votos. Eso no lo vamos a poder evitar. Lo que pasa es que le tenemos que hablar de frente al pueblo hondureño que la intención de aprobar la reforma hoy es dejar a Libre fuera de los órganos electorales y burlarse del pueblo hondureño con todo el proceso que se ha estado haciendo de selección. Tú tienes el proyecto de reforma. ¿Por qué? No, todavía no lo han pasado. ¿Y cómo pueden saber que los quieren dejar fuera? Porque, a eso voy, porque lo que sucede, Renato, que al hacer la reforma ahorita, donde el Pleno se pueda constituir con 2 propietarios y un suplente, ¿cuál es la urgencia o cuál va a ser la necesidad entonces de nombrar los sustitutos? Ahorita tienen 2 propietarios en el CNE y tienen suplente. Entonces, ¿cuándo va a ser necesario poner los sustitutos por los juicios políticos? Porque aquí podemos hablar de conductas cuestionables según ellos, o es muy subjetivo las conductas de los funcionarios, pero yo también le puedo hablar sobre ese sentido. El informe que dio la OEA en el 2017 que las elecciones tenían que repetirse porque hubo dudas y hubo total incertidumbre electoral. Sin embargo, por eso no decimos el Partido Nacional no tiene que tener representantes electorales. No lo dijimos en aquel momento. Tiene que haber una pluralidad en la representación electoral. ¿Para qué? Usted lo dijo, para generar certeza. Renato, aquí lo que necesitamos nosotros es generarle confianza a la ciudadanía. Venimos de un proceso del 30 de noviembre, señalado, cuestionado por muchos sectores. Pero ahora, ¿qué le estamos vendiendo al pueblo hondureño? Sospecha política. Eso es lo que le estamos vendiendo. Porque yo le voy a decir, si hoy se presenta la lista de los que pasan al otro proceso y hay elección, dijo Kilber, bueno, no hay acuerdos todavía. Perfecto. Puede ser que los acuerdos se den la otra semana. Pero todo el mundo esperaba que la visita de José López ayer al Congreso fuera para poner el permiso o una licencia. Sin embargo, eso no se dio. Tiene sus razones, eso uno no puede cuestionar ese tema. El punto está en que se da esa reforma, dicho por ellos. ¿Por qué, Renato? Porque dicen que está parada la operatividad en este momento para pago de proveedores, para pago de deuda política. Fíjese, la única reforma que se está poniendo de urgencia es esa. Eso es para allá. No es la reforma que el pueblo hondureño ha querido de segunda vuelta o cualquier otra reforma electoral. Yo creo que aquí nosotros tenemos que demostrarle al pueblo hondureño que cualquier reforma que haya, Renato, estamos a tiempo, se puede construir bajo consensos, con sensatez, con diálogo. Eso es, dado la circunstancia o dado los escenarios que se dieron el 30 de noviembre, bueno, démosle vuelta a la página y empecemos a demostrarle al pueblo hondureño que sí podemos recobrar
la institucionalidad bajo acuerdos, bajo consensos, pero no bajo sospechas políticas, dando una reforma hoy, porque entonces dice el Congreso, eso es lo que está diciendo, vamos a hacer la reforma hoy porque como no va a haber elección ahorita en estos días, puede pasar un año, puede pasar 2 años, se pueden ir hasta el otro proceso. ¿Quién los obliga a que se vayan con esos 2 propietarios y el suplente a hacer un nuevo proceso No, electoral? depende cómo quede redactada la reforma. Ya te voy a dar algunos tips de cómo han hecho otros países, pero para que lo entienda la gente, el temor de Libre, más sencillo explicado por Germán Altamirano, es que se haga esa reforma. No hay suplentes en este momento, recuerden que fueron sometidos a juicio y algunos renunciaron antes. Entonces él dice que lo que se pretende hacer hoy es constituir el Consejo Nacional Electoral con 2 propietarios, uno liberal, uno nacionalista y un suplente que tendrían que elegirlo porque no hay. No, en el CNE sí hay suplentes. ¿Quién es el suplente del CNE? Es que eran 3 suplentes y se le hizo juicio político a uno. No, y renunció a otro. Sí, otra renunció. Bueno, pero hay un suplente. No. Igual, Ah, y ok. Cardona no está fuera. Pero- pues. Es cierto, sí. Sí. Hágale la explicación y de ahí yo le voy a ampliar un poquito porque yo estoy de acuerdo con Germán hasta cierto punto. Sí. Y me alegra que Germán entienda que esto es de construir consenso. No podemos salir a los medios a decirle que hay intentonas de aquí. Y lo peor es que yo escuché un comunicado culpando al Partido Liberal. Óigame, si no es electo representante del CNE porque el Partido Liberal está luchando por el equilibrio. Si nos quieren responsabilizar de algo, es que nosotros no queremos que el Partido Nacional tenga el control del ente electoral. Escuchaste el tema de Libre, que dicen que el temor de ellos es que ese suplente se quede por mucho Es tiempo. que ese es el error que ellos cometieron. Se perdió el equilibrio en la elección pasada. Porque usted sumaba liberales y nacionalistas, no llegábamos a 86. Sumaba liberales y Libre y no se llegaba a 86. Entonces, para llegar a 86 Libre llegó a un acuerdo con el Partido Nacional. El ente electoral para construirse la vez pasada Libre llegó a un acuerdo con el Partido Nacional. Y el Partido Nacional le dio los 2 suplentes. Oíme, y eso inaudito, fue un oíme, error. inaudito. Yo No, todavía pero no, esos suplentes no eran de entiendo Libre. Los cómo 2 los suplentes, nacionalistas uno era de fueron Redondo y el otro era de ustedes. bueno, pero no era de Libre. Era de Libre. Pero aquí voy a algo más. Entonces, eso es lo que Aquí voy a algo Gilbert más. Tú bien, sabes que ocurrió eso. eso. Es lo que No, Gilbert bien está diciendo. No se quiere cometer el mismo error. Sí, hombre. Óigame, Claro. hay que corregir Punto. eso. Y estamos de Hay que acuerdo. evitar esa Que se situación. haga la elección, Renato, y que Entonces, se haga la reforma. Ese es el, Punto. Pero aquí va. una Se cosa no acompaña limita a la los otra. consensos. Germán, ¿y Ok. quién le dice a usted que de repente la reforma en este momento, con la temporalidad del caso, no puede ir supeditada a acciones administrativas para que este consejo no se pare? Pero uno antes de salir a hacer un comunicado de esa índole, lee la reforma. Correcto. Pero uno sale a generar incertidumbre, así, a matacaballo, de manera irresponsable, y no ha leído la reforma si de repente puede ir orientada solo para acciones administrativas. Bueno, incluso algo. Fíjese, Renato, y aquí está Altamirano que no me deja mentir. Ayer salimos del Congreso Nacional y hasta que estoy en el carro yo me doy cuenta que están declarándose en insurrección legislativa. Y digo, pero no entiendo aquí en qué momento pasó. Y fíjese en algo. A mí me da mucha curiosidad que hoy aquí Germán ha dicho que queremos una decisión tomada en consenso, queremos ser escuchados. Me da mucha risa nada más, y lo entiendo porque las situaciones cambian, que hoy Libre pida todo lo que no dio cuando estaba él en el poder. Hoy Libre exige todo lo que no dio, pero está bien. No podemos nosotros no tomar decisiones simple y sencillamente porque el otro cree que lo quieren fregar, para que el pueblo hondureño me entienda. Es que yo creo que aquí hay una ulterior, entonces voy a irme a insurrección legislativa. No, aquí hemos explicado, y yo creo que ni Yuri ni Gilbert nos vamos a exponer a venir aquí a decir algo y que después salga todo lo contrario. No hay más intención, Renato y pueblo hondureño, de que no volvamos a pasar por el trauma de 2025. Aquí han hablado de errores que a criterio de muchos fueron del Partido Nacional. Si fueron errores, no los volvamos a cometer. Totalmente de acuerdo. Subsanémoslos. Los errores no son definitivos. Correcto, de ahí se Hay que aprende. subsanar. Y si en este momento tenemos las puertas abiertas, y fíjense en algo, aquí no estamos hablando de nombramientos, aquí no estamos hablando de elección de candidatos, aquí no estamos hablando de la conformación,
Aquí estamos hablando única y estrictamente del funcionamiento del órgano electoral. Y fíjese en algo que lo dijo el mismo Germán Altamirano. Y le hago una pregunta a usted, Renato. ¿Es real o no? ¿Es real que en este momento el órgano electoral tiene deudas con proveedores que cumplieron con su trabajo en el proceso electoral? Cierto, esas deudas no pueden ser pagadas porque no existe la conformación del Pleno. Preguntémonos, ¿hay una empresa colombiana que falló, que no estuvo a la altura de su trabajo? Hubo una empresa con la cual se le tiene que recurrir a ella. Se tiene que ya sea aplicar la garantía o empezar un proceso. ¿Se puede? No, porque no hay un Pleno conformado. Entonces, sí hay una urgencia. Incluso si lo quieren ver, hasta los mismos partidos políticos, hay una deuda política que está en la ley y que no puede ser pagada en este momento o iniciado su trámite porque no hay la instalación de un Pleno. Entonces, existe una causa, que es lo que ayer se comentó por parte de la consejera del órgano electoral. Existe una causa de mucho atraso de los procesos que conlleva naturalmente el Consejo Nacional Electoral, que no pueden avanzar porque no existe en este momento la instalación de un Pleno, es una realidad. Entonces, no veamos, por eso insisto, no podemos nosotros parar todo un proceso de cambio, y si lo quieren llamar de rectificación, Renato, de errores, no podemos pararlo simple y sencillamente porque hay una persona que cree que hay una mala intención en contra de ellos. ¿Quién de ustedes anda el proyecto ahí, la iniciativa de reforma? No, no lo tengo yo. ¿No la No, tiene? pues sí, es que se fueron a protestas y ni tan siquiera... Pero ya está redactada, me imagino. ¿ah? Es que lo anunció Tomás. No, La verdad, mire, solo fue un informe, pero entonces, yo entiendo lo porque esa es parte de la sí, política. lo anunció pues. Tomás, y también en la comisión evaluadora lo discutieron. Ok. Por eso es que lo Pero miren, hablamos ayer. para llevar calma, una salida equilibrada, razonable, mantener el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia con mayoría simple de manera temporal y excepcional. Bueno, tiene que haber esa reforma, ¿no? Claro. Tiene que haber esa reforma. Y se puede hasta asegurar que sea en el área administrativa, que no tenga nada que ver con procesos electorales. Establecer un plazo concreto y obligatorio para completar la integración definitiva de los órganos también. No pasa de septiembre o no pasa de agosto. Lo que queremos es solucionar los problemas administrativos. Si eso es fácil, eso no debe llevar a un bloqueo del Congreso, a una insurrección del Congreso Nacional. O no nos cansamos de todo lo que ustedes vivieron en las legislaturas últimas. Sí, Con esas insurrecciones de o acuerdo, bloqueos. Renato. O lo que los liberales y nacionalistas habían vivido antes de Libre también. mire, Pero es que, perdón, pero es que mire, por ejemplo, Gilbert dice, hoy Libertad y Refundación se está quejando de lo que hicieron, y yo se lo devuelvo. Ellos están haciendo lo que antes señalaban. Ambos lo o sea, hicieron. Si no logramos construir consensos, vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo, Renato. Y mire, ve, si aquí venimos, fíjese que cuando conviene queremos meter a la ADC, queremos meter al PIN, pero a Libertad y Refundación no. O sea, aquí tenemos que construir consensos con todas las fuerzas políticas para volverle a dar primero certidumbre y esperanza al pueblo hondureño. Solo Eso déjenme sobre ir a todo. una pausa comercial y una sugerencia más y dejar claro en esa reforma que esa operatividad temporal no puede convertirse en un mecanismo permanente de exclusión política. Aquí me dicen que nadie quiere dejar a Libre fuera de los órganos electorales. Nadie lo quiere dejar, ¿verdad? No es una decisión Ok. que usted toma. La reforma va orientada... Estoy convencido que se debe mantener la Correcto. pluralidad. La reforma va orientada a que entre en operatividad de nuevo el Consejo Así Nacional la veo yo. Electoral. No he leído la reforma, pero así creo yo que debe ir constituida. Si no hay un consenso para integrar a Libre en este momento, porque hay una fuerza en el Partido Liberal que piensa lo contrario a Yuri Sabas, pues poner temporalmente un suplente. Y con plazo a tal mes, este suplente debe ser... o convertirse en propietario. o convertirse nombrar en otro. propietario. Y luego esperar que haya un consenso para que Libertad y Refundación tenga representación en los órganos electorales, porque yo concuerdo contigo. Sí, que no no, podemos perder no los puede consensos. excluirse a este partido de los órganos electorales. ¿Qué trajo en el reciente pasado? Cuando no se construyó consenso, instalaron la tal comisión permanente. Fue una aberración eso. Y esa aberración,
¿Qué generó? ¿Qué le generó al partido que tenía el poder? Perdió 1 millón de votos. El que se quiere imponer estando en el poder, el pueblo lo castiga. Y yo te digo no algo. podemos seguir por esa ruta. Fíjate que pueden elegir a otro Marlon Ochoa en el Consejo Nacional Electoral. Pero si saben equilibrar la construcción del Consejo Electoral y no con el acuerdo de la vez pasada, 2 suplentes de libre en el CNE, 2 suplentes en el TJE. Si esta vez lo saben hacer, puede ir una personalidad similar a Marlon Ochoa y no fracasa el Consejo Electoral. Y entra el suplente. Así es, máxime si se dice por mayoría simple. Cuando se vaya de manera premeditada, se ausente o haya una vacante, por mayoría simple o integrando a un suplente, resolvamos el problema. Pero ve que estamos, mire, pero estamos en la misma línea. Sí, exactamente. Vamos a la pausa, vamos a la pausa. Sí. Me mandó un mensaje Yuri que vas a entrar en razón, dice, así como te mira que No, vas a entrar. no. Yo sé que no. Son los tiempos, son los Yo tiempos. sé que no. Germán, la verdad. Mientras Libre no esté en esa institución, no se puede hablar de un consenso y hacer reforma. Tiene que estar Libre integrado en los entes Después de la pausa les puedo comentar algo para que no... Sí. Pero va en la nómina, amigo. El tema del día es presentado por Cooperativa Chorotega y su promoción Premios y Fútbol, tu promo con pasión. Cooperativa Chorotega, innovación solidaria que transforma. Recuerde que puede enviar su opinión al 9773-6065 y también a través de X Frente a Frente HN. Queremos órganos electorales diseñados para representar partidos o instituciones técnicas capaces de funcionar en medio de las crisis políticas. Tenemos otra pregunta también. ¿Debe Honduras mantener órganos electorales controlados por representación partidaria para garantizar equilibrio político o ha llegado el momento de crear árbitros realmente técnicos e independientes, aunque los partidos pierdan control directo? Esas son las preguntas de hoy en Frente a Frente. Envíenos sus comentarios. Frente a Frente presentó el tema del día. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente cuando son las 7:46 de la mañana, ubicados desde el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura del Banco Central de Honduras. Usted está viendo un tráfico vehicular bastante lento en este sector si usted viene de la zona del Carrizal, si usted viene del aeropuerto o colonias aledañas, puedes circular por este sector, pero el tráfico es bastante lento si usted se dirige para la colonia Miraflores, para el anillo periférico o sus alrededores, así como para el Boulevard Kuwait. Este es el tráfico vehicular que se está viendo a esta hora de la mañana, cuando son las 7:46 de la mañana, bastante lento lo que está circulando en este sector. Sin embargo, si usted viene del Miraflores, Vías del Sol y se dirige para la zona norte o colonias como el Pedregal, Kuwait, es bastante ligero, por lo que cual puede circular por este sector. En cámara de Cristian Muñoz, para Frente a Frente, María Fernanda Rodríguez, buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. El tema del día: ¿queremos órganos electorales diseñados para representar partidos o instituciones técnicas capaces de funcionar en medio de las crisis políticas? ¿Debe Honduras mantener órganos electorales controlados por representación partidaria para garantizar equilibrio político o ha llegado el momento de crear árbitros realmente técnicos e independientes, aunque los partidos pierdan control directo? Esas son nuestras preguntas. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Muchas gracias por sus opiniones. Damos lectura a cada uno de sus mensajes. Por la democracia tiene que estar integrado con pluralidad política, tiene que estar libre, liberales y nacionalistas. Liberales por naturaleza son demócratas, no se pierdan.
institución técnica es un sueño tipo pesadilla con esta clase política actual con exenciones. Dice Enrique Yar, el país urge de instituciones técnicas fuertes, lideradas por profesionales capaces y comprometidos con Honduras, la democracia y la institucionalidad más allá de cualquier afiliación política. Miguel Zelaya opina, reforma que evite ausencia de miembros en entes electorales que retrasen procesos, balotaje, ciudadanización de mesas, representación de todos los partidos. Esas son reformas democráticas, lo demás atol con el dedo, pero eso jamás lo permitirán. Este gobierno llegó por la venta del Partido Liberal. Rolando opina, el Partido Nacional, en complicidad con los del Partido Liberal, amenazan la democracia en el país sin las reformas electorales que exigen al pueblo. Segunda vuelta, distribución de diputados por distrito y el reconteo de votos. ¿Por qué dejar fuera al Partido Libre o al Partido Salvador? Alan Alvarenga opina, en otros países los que conforman esos órganos son de la sociedad civil, sin intereses de un partido político. Pero eso es un tema que ningún diputado o político hondureño tiene la madurez de entender. Aquí todos jalan agua para su propio molino mientras el pueblo sufre de hambre. Sonia opina, de acuerdo al análisis de Quilbert de la no participación de Libre en el CNE, y no entiendo por qué Renato y Yuri están de acuerdo que participen después del macaneo de las elecciones pasadas. El pueblo ya no confía en esos señores porque estos obedecen al psicópata que los dirige. Carlos Araque opina, queremos órganos que garanticen que se refleje la voluntad popular, sin trampas y sin intereses partidarios. ¿Están dispuestos todos los partidos en soltar su representación y cederla a personas independientes? Difícil creerlo. Vemos que el objetivo es dejar fuera a un partido. Díaz Alcerro opina, en Honduras las leyes se crean, interpretan y aplican según intereses personales, partidarios o de grupos. Ya es hora de tener leyes firmes y que quien las viole responda ante los tribunales. Hay que sacar lección del pasado y aclarar los puntos ambiguos que crearon confusión. Son algunas de las opiniones a través de X. Recuerda que también puede opinar a través del 9773-6065, nuestro número de WhatsApp. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Tonota.com destaca en su portada, Estados Unidos aplaza sentencia de Cosenza y presenta moción de decomiso. Este miércoles se presentará nómina de 18 aspirantes al CNE y al TJE. Dictan detención judicial contra Dan Funes por crimen de Juan López. Y Cepa de los Andes, ¿qué tan contagiosa es realmente esta variante del hantavirus? Estas y más noticias en tunota.com. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Ahora, El hombre de los nueve. Engaño electoral no puede. miren, Honduras se está hartando. No, es que está harta Sí, desde hace sí, tiempo claro. de esto. Honduras Hace está largo rato. harta. ¿Cuándo lo van a entender? Claro, es Yo que se lo así digo a es. Mel, el pueblo ya se hartó de esto. Se lo digo ¿quién es el presidente del Comité Central? Listo, papi, a la orden, el presidente. Papi a la orden. El del Partido Liberal es Contreras. Roberto Contreras. ¿No ven que la gente está harta, pero supremamente harta de estas crisis políticas generadas por intereses, yo no digo que partidarios, personales muchas veces, Al final de personales. cuentas son personales. Está harta la gente. Y entre más hartazgo se llene la gente, más se deteriora la imagen de ustedes. Por favor, tú me decías y me pusiste a pensar, ¿cuál es el problema que hay con Altamirano ahí? Me lo pusiste como que por ahí puede surgir todo, porque Altamirano se autopostuló, sigues en la lista, ¿verdad? Sí. Para un cargo en el CNE, CNE. en el CNE. Y mire, por eso le digo yo y por eso le mencionaba antes de ir a la pausa. El proceso como tal es un proceso que se está llevando a tal punto que el propio Germán está participando. Y él es uno de los que está postulado para ir a uno de los cargos electorales.
Entonces, no podemos ver nosotros mal y participar en el proceso. No hay ningún trasfondo y él ha sido parte del proceso. Él fue entrevistado por la comisión especial que se nombró, o comisión ordinaria que se nombró por parte del presidente del Congreso, que es la Comisión de Asuntos Electorales, para conocer justamente este tema. Y entonces, lo que nosotros no queremos acá, porque al final del día hay una realidad. Mire, Renato, y esto lo voy a decir con mucho respeto. Libre hoy está demostrando lo mismo. No aprendieron, cuando usted dice, no aprendimos de los errores, lo mismo. No me gusta algo, me levanto. No me gusta algo, me levanto. Y lo están haciendo otra vez en el Congreso Nacional. No me gusta algo, me voy. Y el problema que tenemos, o el problema que tienen ellos, es que en el Congreso, por el número mínimo que son, no van a detener el funcionamiento del Congreso. Pero sí lo hicieron en otras ocasiones. Pero entonces, les pueden bloquear. Les pueden bueno, bloquear. Esperemos la que sesión. no. Y si lo hacen. Hablan de insurrección ya. Y si lo hacen, lo único que yo puedo garantizar es que vamos a tener mucho más dinero para poder invertir en las escuelas por los castigos y las multas que estamos. Eso. Pero más allá de eso. Eso no arregla la democracia. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero hay un reglamento interno que fue aprobado y solamente lo dejo ahí nada más. El tema aquí que tenemos que ver es cómo sacamos adelante esta situación de la que él mismo forma parte. Él está confiando en el proceso y el proceso como tal ha sido llevado. Por eso yo insisto. Fíjense que aquí tenemos casi un 99% de acuerdo. El 1% lo está aplicando la suspicacia de lo que cree Libre que es la intención, de lo que yo creo que me quieren hacer. No podemos detener un proceso que busca subsanar errores del pasado simplemente porque yo creo que me van a hacer algo. Entonces hagámoslo bien para generarle confianza al pueblo hondureño. Porque mire, yo le voy a decir, aquí no estamos criticando, cuestionando, Gilbert, el proceso. Más bien, ustedes con estas acciones estarían empañando el proceso, porque hasta ahora el proceso ha ido encaminado basado en ley. ¿Qué sucede? Ahorita en la recta final, y no se trata de si Germán Altamirano está participando o no, no se trata de una persona. Es más, no se trata de un partido político. Se trata del equilibrio democrático, de recuperar la credibilidad institucional y generarle confianza al pueblo hondureño. Una democracia fortalecida, Renato, atrae inversión, genera empleo, combatimos la migración forzosa que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Sencillo, si el modelo como está ahorita, legalmente constituido, el tema del quórum, bueno, discutámoslo en una mesa de diálogo nacional con los representantes de las tres fuerzas políticas mayoritarias. Eso no es ningún problema. Se sigue el cronograma de elecciones, se presenta la lista hoy y se llegan a acuerdos. Mire, tenemos que demostrar que somos capaces. El mundo nos está viendo, Renato, y tenemos que demostrar que como clase política somos capaces de llegar a entendimientos, de llegar a diálogos. El problema es que haciendo esta reforma sin contar con Libre, porque seamos honestos, el suplente Carlos Cardona sigue siendo suplente. Él no ha renunciado, él está ahí. ¿Y dónde está? No sé, pero él sigue siendo suplente. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Qué quieren hacer con esa reforma? Ahorita, Renato, la ley dice que el suplente no puede sustituir al propietario cuando la ausencia es definitiva, solo es cuando hay ausencia temporal. Entonces, al hacer la reforma, lo que quieren es que ya sea en ausencia definitiva de un consejero propietario, pueda sustituir el suplente. Y de esa forma va a continuar normal el CNE sin hacer una elección. Y aquí burlamos la inteligencia del pueblo hondureño con el proceso del que estamos hablando, independientemente de quién quede representación de Libre. No importa, aquí no se trata, vuelvo y repito, de una persona o de un partido. Se trata de generar confianza. Empecémosle a dar al pueblo hondureño que ya hicimos un cambio de página, le dimos vuelta a la página y reconstruyamos, porque podemos empezar nosotros a señalar y a cuestionarnos las acciones que se cometieron el 30 de noviembre, Renato, pero tenemos que ver hacia adelante. Ya no podemos estar nadando en el mismo charco en el que nos han metido los políticos de antes.
No importa aquí, y podemos empezar a cuestionar los procesos electorales del 2017, que hubo una reelección ilegal y todavía está ahí pendiente, que hubieron informes de la OEA, y podemos empezar a hablar de los otros procesos electorales. Pero tenemos que ver hacia adelante, porque le tenemos que decir a los jóvenes que hay esperanza para cambiar las cosas a través de la manera correcta, que es la democracia, pero con institucionalidades fortalecidas. Así como ahorita que estamos generando incertidumbre política, eso es lo que se está haciendo, suspicacia, eso es lo que mandamos, ese mensaje que mandamos, porque se hace la elección normal y empecemos a construir los consensos. Responderle directamente a la duda que tiene Libre. Vamos a ver, él mismo lo acaba de decir, los suplentes solamente pueden cubrir ausencias temporales, no absolutas. ¿Qué ocurre en el órgano electoral en este momento? Hay una ausencia absoluta. ¿Por qué? Porque el que estaba allí faltó a la ley, fue víctima de o fue responsable de recibir un juicio político, y hay una ausencia absoluta. ¿Por qué? Por sus propias acciones. Entonces la idea es recuperar o que el suplente Cardona... No necesariamente. ¿Con la reforma sí? Es esa. No necesariamente. No, mire, por eso le digo. Es que aquí el problema es que nos estamos construyendo una historia. Ellos están construyendo una historia en su cabeza. ¿Por qué? Porque vuelvo y le pongo el ejemplo de mi abuelita. El que se las usa, se las imagina. Pero hay algo. Cardona, y ahí rectifico, Cardona es el suplente legalmente. Pero aquí voy en algo. Miren, el tema aquí es qué es lo que urge y qué es lo que tenemos que corregir. Tenemos que corregir en este momento que hay un vacío que bloquea el funcionamiento. Ojo, y mire Renato, ojo, no solamente es el funcionamiento del órgano electoral en tiempos electorales. Hoy está bloqueando. Hoy hay empresas que no han recibido su pago. No, estoy de acuerdo en eso, pero mira, respóndeme directamente. Falta llenar un vacío de un propietario ahí. Entonces se incorporarían al suplente. Claro. Eso es. Y el suplente legal en este momento es, ¿cómo se llama? Carlos Cardona. Carlos Cardona. Pero lo que ocupa es temporalidad. Correcto. Así todo el mundo está tranquilo. Es que mire, sí, pero eso lo es más importante... Yuri, la reforma no dice eso. Pues yo no sé si usted la vio, yo no. ¿Tenés el proyecto? No, eso es lo que han comentado. Es que lo comentaron en la comisión, en la comisión evaluadora. ¿Usted forma parte de la reforma? No, dio informe Rafa Sarmiento y la abogada Angélica. Mire, yo no he visto la reforma. Ellos lo informaron. Pero si la reforma va encaminada a perder la pluralidad de los entes electorales, con mi voto no cuenta. Yo estoy seguro que Kilber, como diputado joven, que quiere venir a sentar un precedente, Yuri, de que es diferente. Por eso hablamos de construirle una mesa de diálogo. No, pero usted está hablando de supuesto. Mire, hablemos de realidades. ¿Qué quiere el pueblo? Reformas electorales reales, Renato. Así es. ¿Desde hace cuánto vengo peleando la segunda vuelta? Es correcto. ¿Desde hace cuánto vengo peleando la elección de diputados? Pero construida. Diferente, porque necesitamos mejorar el sistema de elección de diputados. Necesitamos diputados más cerca de la gente. Kilber es una persona popular, conocido, usted en su departamento es conocido, bendito sea el Señor, yo en mi departamento soy conocido. Pero si no hacemos las reformas electorales para tener diputados más cerca de la gente, no le damos legitimidad al proceso. Aquí hay 23 diputados en Francisco Morazán y le aseguro que Kilber le costaría dar los nombres de todos de un solo, de los suplentes y propietarios, porque es tan vasto y tan amplio que la representatividad se complica, se pone en una nebulosa. Entonces hay que definir un mejor sistema de elección de los diputados, hay que definir la segunda vuelta, que tengo 8 años peleando eso, Renato. Libre no me lo quiso aprobar siendo gobierno y ahora lo usa como bandera. Yo fui el proyectista en 2 ocasiones. Ahorita el Partido Nacional está que no quiere aprobarlo porque lo miran de una manera tan simplista que dicen, es que el Partido Liberal está en medio. Y en una segunda vuelta siempre va a salir favorecido. O sea, hay que ver el mundo como estadista. La crisis electoral que tuvimos en el mes de diciembre fue porque la diferencia era de 0,5%. Y si hubiésemos tenido una segunda vuelta electoral, hay 0 crisis electoral. Pero quieren seguir con el mismo sistema de antes. Y esas sí son las reformas que ocupamos. Me dice Germán Lobo que en el Consejo Nacional Electoral el suplente sustituye al propietario y no tiene ninguna limitante. Solo en el Tribunal de Justicia Electoral el suplente sustituye a ausencia temporal.
Es que le hace falta la colita ahí, que el hombre no solo puede sustituir en ausencia temporal, no permanente. Ahora, yo quiero decir algo, La perdón. ausencia miren, permanente yo no Solo puede. le digo una cosa, porque Eso hay que corregirlo. Yo no quiero que, Eso es lo que estamos buscando. Yo no quiero que ante el pueblo hondureño quede algo, Renato, porque ha utilizado Germán en varias ocasiones él, es que tenemos que hacerlo en una mesa de diálogo, Germán. Pero si es que hay una mesa, hay una comisión ordinaria en la cual Libertad y Refundación tiene representación, ¿o estoy mintiendo? Sí, no, pero me refiero a la reforma. Permíteme. No. ¿Tú quieres que Y esté la Mel metido en una mesa ahí dialogando? Dígame si lo que quieres a Mel sentado allí. porque yo con Mel son los no nos vamos a representantes, sentar. Renato. Yo le digo una cosa. No, Son pero los no seas tan representantes absoluto. ¿Por qué no te electorales. sentarías yo con no, Mel? No, yo no, y no tengo, y no soy yo el que toma las decisiones, ni sería el delegado de mi partido si hubiera una mesa. Gracias a Dios, porque yo con Mel Zelaya no me siento. Yo no me siento con autoritarios que no son demócratas, pero esos son otros 100 pesos. A lo que quiero llegar yo acá es, ¿cuál es el proceso pueblo hondureño para que entendamos realmente lo que pasa en este momento? Hay una comisión ordinaria que está trabajando donde tiene representación libre. Esa comisión entregará un informe. Ese informe será discutido en el pleno, donde ellos tienen 70, 35 propietarios y 35 suplentes. O sea, existe diálogo. Esto no es que los liberales y los nacionalistas nos estamos poniendo de acuerdo como lo quieren vender. Hay diálogo, hay construcción. Lo que pasa es, y vamos a lo mismo, no estoy de acuerdo, cuando está servida la mesa de diálogo, entonces me levanto y me voy a insurrección legislativa o empiezo con los pitos o empiezo a tirar cohetes. Eso no es democracia. Pero de que hay un escenario de diálogo, Renato, lo existe. Y es el proceso le pidieron reunión al presidente del Congreso para hoy y dialogar sobre ese tema. Y mire, Germán, y usted más que nadie, no puedes mentir aquí, Germán. No, yo no estoy mintiendo. No, en lo que voy a decir. Estoy diciendo la realidad. Ustedes hoy por hoy tienen un presidente del Congreso Nacional que los escucha. No, pero estoy diciendo, se pidió una reunión con él para dialogar y se van a sentar con él. Por eso es que a mí me parece, y ahí es donde yo estoy de acuerdo con usted, Renato, en que tomar una decisión como la que nos ha tomado a todos por sorpresa ayer de que nos vamos a insurrección legislativa, sin haber, miren, libre, hoy por hoy en este Congreso Nacional, se le ha dado la palabra como ellos nunca se la dieron a los otros partidos políticos cuando estaban en el poder. Por eso es que a mí me da risa muchas veces y molestia escuchar a Libre venir a exigir lo que ellos no dieron cuando estuvieron en el poder. Libre hoy no solamente habla, miren, en la bancada anterior del Partido Nacional solamente tenía la palabra el jefe de bancada. El resto de los diputados, contadas las veces que pudieron participar. Hoy hablan todo lo que quieran de Libre, dicen todo lo que quieran, opinan de cada dictamen, opinan de cada proyecto de ley, presentan proyectos de ley, se les ha aprobado proyectos de ley. Entonces, que a mí me vengan a decir que no existe un Congreso Nacional democrático donde se escuchan las posturas de todos, es una mentira, es una falacia. Que hay que tener reuniones, tengan reuniones, hablen con el presidente del Congreso, que van a encontrar una persona solo te voy a aclarar algo por alusión, pero solo por alusión. 30 segundos para... Mira, ve. Cuando yo estoy diciendo que tenemos que partir de una mesa de diálogo, Gilbert, solo para aclarar, estoy hablando de temas de reformas electorales. Esa reforma no es un tema que va a beneficiar al pueblo hondureño, que le va a dar una esperanza al pueblo hondureño. A lo que me refiero es que se inició un proceso de selección, que se culmine el proceso de selección. Mandamos varios mensajes de confianza, Renato, diciéndole al pueblo hondureño que la clase política pudo dialogar, se puso de acuerdo, y de ahí los representantes de esos entes electorales, junto con las fuerzas políticas, se comienzan a construir las reformas que el pueblo hondureño quiere. Y no que se haga simultáneamente. Y que sea simultáneamente. Mire, yo lo decía extra cámara, porque el problema es la silla vacía. ¿Va? Ha sido una gran duda y una incertidumbre. Renato, en el Congreso, cuando el diputado impide una sesión, puede ir preso. Bueno, se puede también proponer... Bueno, cuando se impide el quórum, Renato. Eso no dice que no va a ir a ver, bueno, no, es que, Yuri, por eso, Renato, a eso me refiero. Si se quiere poner un candado, se discute en una mesa de diálogo y mandamos ya un mensaje
que los representantes, los que sustituyen, los representantes de los entes electorales, están generando confianza y están recuperando la credibilidad institucional. Pero si lo hacemos ahorita, hoy, se mete el proyecto de ley, se dictamina y se aprueba hoy sin haber electo. Mire aquí el doble discurso que tenemos. Vienen y dicen, no, si es que no hay problema para dejarlo fuera, no es esa la intención. Ah, pero van a reformar la Constitución para que el suplente, la ley electoral, para que el suplente pueda sustituir al propietario y la operatividad del CNE se mantenga sin ningún problema. Eso es lo que significa. Que va a pasar un año, 2 años sin hacer el... Si eso lleva temporalidad. Bueno, ¿y en qué le afecta si hacemos la elección? Y continúa la operatividad normal. Yo le explico en qué le afecta. Por favor. La construcción de acuerdos y consensos. Exactamente, los consensos. O sea, no son capaces entonces de construir acuerdos y consensos. Usted quiere, Yuri, ¿cuánto tiempo? Que ¿Un hoy año? se elija el representante del CNE. No, hoy puede ser la otra semana. Y no es así, eso lleva consenso. Eso es lo que pedimos. Yo lo escuché. Lo que se quiere es operatividad. Entonces, si la persona que va a entrar al puesto es temporal, la operatividad no se detiene y no se queda sin la representación ni se queda sin la pluralidad. Lo que pasa es que, miren, no tendría sentido que alargaran por meses la elección de un consejero propietario con todo este proceso que estamos viviendo, que ya está a punto de finalizar. Es más, el mismo debería tener sentido. ¿Ah? Renato, no debería tener es más, el mismo No, Germán, correcto. el mismo Germán ha dicho una gran verdad. Es que estos diálogos no solo son entre diputados. Estos diálogos se sientan los presidentes de los partidos a dialogar, a construir acuerdos. Y eso va a llevar un espacio de diálogo. Cuando Libre entró al Consejo Nacional Electoral, porque venía de una elección de 1 millón de votos, de otra elección de 750,000 votos, ¿quiénes se sentaron? Los presidentes de los partidos. Para construir un acuerdo y generar un equilibrio. Es que aquí tenemos que ver más allá de nuestro capricho, que yo tengo el poder y tengo la razón y que las cosas son como yo quiero. Ahí escuché varios mensajes de la gente diciendo que hay que despolitizar el ente electoral. Yo estoy de acuerdo. Hay que elegir personas idóneas que respondan al interés de la ley, no de un partido político. Lógicamente yo soy liberal. Entonces yo quiero una persona en el puesto que tenga un ideal liberal, que respete la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, pero que cumpla la ley, Renato. El problema es que Libre en el proceso anterior puso una persona que él decía que estaba esperando la orden de su coordinador para cumplir. Entonces, uno no puede poner activistas en un puesto. Por eso a mí me alegra sobremanera que esté participando, por darle un ejemplo a Germán. Pero yo te voy a decir porque Germán es una persona de bien. Ese muchacho. Entonces hay que construir los consensos, no hay que generar disenso. Y miren, yo les voy a decir algo, compañeros, con todo el respeto. Este tema electoral es importante y como bien lo mencionó Renato en el preámbulo, es un tema que hay que corregir para no llegar al último año de este periodo con crisis electoral. Pero en 2 meses estamos, Renato, en crisis económica. Y eso es algo que yo no veo en ninguna mesa de diálogo, que esas sí son las que se deberían de estar instalando, porque tenemos un combustible que subió 50%. Y cuando vengan los nuevos productos, ¿cuánto van a venir costando? Cuando venga el nuevo fertilizante, ¿cuánto va a venir costando? ¿Cuánto va a costar un huevo? Entonces, esas son las mesas de diálogo que sí hay que instalar. Por eso tienen que arreglar rápido este asunto electoral. Es un tema que hay que resolver. No es que una cosa va a la par. Esa es la parte que yo no comprendo. Una cosa se puede ir a la par de la otra. ¿En qué atrasa que esté la Comisión Electoral laborando en el tema del CNE y que esté la Comisión Ejecutiva laborando en cómo trabajamos en el plan? O sea, no hay limitante. Lo que pasa es que somos la riata, disculpe la palabra, que la clase política dice, solo hay que hablar del CNE y el CNE y el CNE. Mira, yo siento que el gran temor, que yo siento que el gran temor que tienen ellos, los de Libre, con esta reforma, es que entre Carlos Cardona ahí a llenar el vacío de Marlon Ochoa. ¿Entre quién?
que entre Carlos Cardona, el suplente para llenar el vacío que ha dejado Marlon pero que Ochoa. quede Carlos Cardona de permanente, ese es el tema. Claro, ese es el tema de fondo. Sí, ese es el temor ese es el tema de fondo, que ese es el temor de Libre, que Cardona quede como consejero propietario permanentemente. Pero y ellos no pueden hacer nada porque están en minoría. Pero vamos a lo mismo, miren. Solo déjame que vaya a una pausa, porque hay veces que me atraso por la pausa y me dice la producción que tengo ahí a un diputado de Libre, el diputado, el vicepresidente del Congreso. ¿Me lo muestras, por favor, en la pantalla? Ahí está, Hugo Pino. Después de la pausa comercial. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes. Marlon opina: queremos que se respete la voluntad del pueblo. El doctor Franklin Anariva escribe: necesitamos reformas electorales donde la casta política no son los jugadores y los árbitros del evento electoral, y además necesitamos reformas a la reducción del número de diputados, elección por distritos y la eliminación de diputados suplentes, separación de elecciones presidenciales y alcaldes con la de legislativo. Los cachos fijos se van a inventar 3 partidos políticos más y les van a dar representantes en el CNE. El Partido Liberal ya es un muerto y los van a apoyar en eso. Escribe otro televidente: el diputado youtuber con más videos que propuestas. Otro televidente opina: la clase política tradicional ha convertido el poder en un negocio privado, ignorando que su mandato emana de un pueblo que ya no tolera sus mentiras ni su indiferencia. Mientras ustedes se reparten privilegios y blindan sus intereses, la ciudadanía los observa con un desprecio. Gumercindo opina: después del comportamiento de Libre en las pasadas elecciones, de su irrespeto a la democracia y las instituciones, es demasiada ingenuidad o complicidad defendiendo un derecho que Honduras ya les quitó. Bien dijo Guandique, están programando la próxima crisis. Son algunas de las opiniones. Sigue escribiendo a través de nuestras redes sociales. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Miren, escuchemos qué piensa el doctor Hugo Noé Pino, diputado de Libre también. Doctor Pino, adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Saludos a los compañeros diputados en el estudio. A mí solo me gustaría enfatizar, Renato, el momento preciso en el cual estamos. Después de los ilegales y espurios juicios políticos, el Congreso Nacional abrió realmente la oportunidad para la sustitución de las personas que habían sido destituidas. Y para ello, más de 100 profesionales aplicaron. Se creó una comisión evaluadora que está a punto de rendir al Pleno el día de hoy la lista de los finalistas. Libre ha estado participando no únicamente en esta comisión activamente con nuestros 2 representantes, la diputada Angélica Smith y el diputado Rafael Sarmiento, sino que también nuestro jefe de bancada, Panchamé, ha estado teniendo diálogos, a los cuales yo los he acompañado con las bancadas de los diferentes partidos, tanto del Partido Nacional, con el presidente del Congreso, con el Partido Liberal, buscando esa pregunta que es la que realmente queremos responder. Si le van a respetar al Libre sus representantes ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Tribunal de Justicia Electoral. Derecho que se ha ganado por su participación política. Tenemos en las elecciones últimas generales 700,000 votos a nivel presidencial, más de 1 millón de votos a nivel de alcaldías, y tenemos cerca de 600 regidores a nivel nacional. Entonces yo creo que eso no es discutible, pero cuando estamos entrando en la fase final de las sustituciones, de repente nos aparece una sorpresa de una reforma electoral en donde, como muy bien señalaba Germán, el objetivo es, como lo han planteado en esta mañana,
darle, entre comillas, operatividad al Consejo Nacional Electoral. Pero todo ese proceso que vino para hacer las sustituciones queda paralizado. ¿Paralizado bajo qué justificación? No hay consenso. Y ese consenso puede estar, puede ser el otro mes, puede ser el otro año o no puede existir de parte de las fuerzas políticas. Entonces, lo que Libre ha estado señalando, hagamos las cosas realmente como debe ser. Este consenso debe de ser buscado. Nosotros lo hemos platicado con las diferentes bancadas. Inclusive quiero señalarle, Renato, que a raíz de que ayer nos dimos cuenta de ese proyecto de ley que iba a ser presentado y aprobado el día de hoy en el Congreso Nacional, nosotros tratamos de hablar con el presidente, y cuando digo tratamos es una comisión que bajo la dirección del jefe de bancada, Ronald Panchamé, y otros compañeros designados, van a hablar con el presidente del Congreso. Ayer mismo se trató de hablar con el presidente del Congreso, Tomás Zambrano. Él dijo que no podía por cuestiones de tiempo, y para hoy a las 2 de la tarde quedó establecida una reunión con el presidente del Congreso. Libre sigue con las puertas abiertas al diálogo, pero tampoco nos van a dar con atol con el dedo, ¿verdad? De decir que esto es operatividad, de tal manera de que es cierto, hay cosas pendientes en el Consejo Nacional Electoral, pero todos sabemos que dentro de poco van a llegar 2 permisos de 2 consejeras que ilegalmente se están trasladando al Ejecutivo para irse a otros puestos, y que después van a regresar al Consejo. Y ahí sí no va a haber problema para nombrar quién las vaya a sustituir, pero va a haber problema para nombrar el representante de Libre. Entonces, esa es la razón por la cual la bancada de Libre se reunió ayer para tratar estos temas, y esperamos que el diálogo, que vamos a seguir insistiendo, sea el mecanismo que nos llegue a acuerdos políticos importantes dentro del Congreso. Y eso es lo que quería manifestar. No, lo ha explicado muy bien. Los temores que tiene Libertad y Refundación. Los temores que tiene Hugo. Pero le voy a agregar algo que creo que es que no están viendo. Aunque elijamos representantes del Consejo Nacional Electoral, se ocupa la reforma. Sí, eso no es Porque problema. si elegimos los representantes, y por darle un ejemplo, elegimos a Germán, y Germán renuncia, hay ausencia permanente. Hagámoslo Y los simultáneo, suplentes no Yuri. pueden entrar en Hagámoslo funciones. simultáneo. ¿Me entiende? Sí. Entonces siempre hay que hacer la reforma. No hay problema. Porque el problema existe. Sí. Y es una realidad. Y es un problema Y hay que se corregirlo. utilizó de la silla vacía. Entonces yo entiendo, ustedes hoy creo que tienen reunión a las 2 de la tarde, dialoguen sus temores. Con Zambrano. Con Zambrano, la insurrección legislativa, escuchen a la gente en la calle, porque yo camino en la calle sin guardias de seguridad, sin carros del Estado, y la gente se me acerca y me dice, los felicito, los miro que están trabajando más en el Congreso. Los felicito, miro que hay más sesiones en el Congreso. Entonces, escuchemos a la gente, porque también es por ellos que estamos en los puestos. Y nosotros estamos pensando en nuestro ajedrez político, porque el ajedrez político es tan complicado. Mire, yo creo que Fouché de la Revolución Francesa, aquí en Honduras se la vería de palito. Porque aquí la preocupación de unos es que si elegimos a un Libre se va a poner de acuerdo con los colorados en un futuro porque son los mismos y nos van a echar la vaca 2-1. No, la preocupación de otros, es que tal y tal se va a poner de acuerdo con los nacionalistas y nos van a echar la vaca 2-1. Entonces, están construyendo un país con supuestos. Y no es con supuestos. Ahora, ese supuesto de Pino dice que bajo esta reforma integran para operatividad el Consejo Nacional Electoral. Se le agrega temporalidad, Renato. Correcto, temporalidad. Pero dice él que después van a alegar que no hay consensos para elegir el consejero propietario y los 2 suplentes, que no hay consenso. Entonces que se va a quedar la ley va a decir que es temporal. El que elijan ustedes con la es reforma. Igual en un futuro cercano, si hay ausencia, el suplente que entre también no puede ser permanente. Va a ser temporal. Entonces tenemos que regular esa temporalidad. Tenemos que regular que el que se ausente sin motivo también es un motivo de sanción penal. Eso es algo que hay que ir construyendo. Entonces, yo no he visto la reforma, Germán.
Bueno, Te Yuri, soy bien sincero. pero con todo respeto, yo le voy a decir. Y le agradezco su buena intención, pero no sabemos entonces cuáles son las intenciones de los que tienen la mayoría de los votos. Es que ese es el problema, Renato. O sea, el problema es la suspicacia y la duda, el mensaje que enviamos. O sea, yo no le veo ningún problema. Mire, para mí, el árbitro electoral debe de nacer de la confianza y sobre todo reflejar esa confianza a la ciudadanía, porque es que si no, no vamos a estar haciendo nada. Y al final, para mí, toda democracia necesita árbitros confiables, sensatos y sobre todo que nazca del diálogo, porque es que si no le estamos mandando un mal mensaje nosotros al pueblo hondureño de decirle que la clase política no se puede poner de acuerdo ni siquiera en eso. Mira, yo te entiendo, pero ustedes deben estar de acuerdo en un principio universal. Para una buena parte de los hondureños o una cantidad de hondureños, no nos cuadra ni es lógico en democracia dejar a libre fuera de los órganos electorales. Sí. Pero, si esto no se destraba, al final las votaciones han reflejado el Congreso que tenemos. Ahí están ustedes prácticamente en minoría. Sí, estamos claros. Y como demócratas tienen que aceptar lo que decide el Congreso. Esas son las reglas de la democracia. Eso es claro. Y si los dejan fuera, yo pudiese decir como hondureño, error el que están cometiendo. Pero así es la democracia. Y a ustedes hoy les toca ver esos 86 votos y más de otras fuerzas políticas. Y ustedes están en minoría. Y le digo algo. Yo con don Hugo no he tenido varias diferencias de opinión en el hemiciclo. Porque hay un viejo adagio también que dice, consejo vendo, pero para mí no tengo. Escucharlo hablar de legalidad, cuando se trata del juicio político, de verdad que es un paralelismo, es impresionante realmente, por no usar palabras más fuertes. Cuando fue uno de los que formó parte de la comisión espuria que generó tanto daño con la comisión permanente en el Congreso Nacional. Cuando uno da consejos y habla de legalidad o no, creo que hay que revisar un poco su pasado. Por otro lado, y porque no quiero dejar pasar este tema, Libre está participando en la comisión y Libre tiene postulantes, como el caso de Germán Altamirano, para ocupar el cargo que quedó por el juicio político justamente. O sea que el juicio político ha sido prácticamente ratificada su figura y las ausencias que generó las pretende llenar Libertad y Refundación. Aquí volvemos al mismo tema, Renato. Estamos actuando en base a suspicacias, a yo creo que me quieren fregar. Y ojo con algo, pretenden aquí amarrar la reforma a la elección. La elección, discúlpenme, y esto aquí no nos querramos ver la cara, porque aquí el único novato en el Congreso Nacional soy yo. Ustedes no pueden acusar que no entienden cómo funciona el Congreso Nacional y no pueden amarrar a un consenso de una decisión de nombramiento de personas en el órgano electoral a una reforma, porque saben que los nombramientos de las personas requieren mucho diálogo por todas las desconfianzas naturales que hay, por las capacidades también que puedan tener o no las personas que lleguen en ese listado. No hay voto, me adelanto, Renato. exacto, y me adelanto en algo, Renato, le digo algo. Mire que esta vez tenemos, ante toda esta sed que ha manifestado el pueblo hondureño y ante el aprendizaje que hemos tenido de lo que ocurrió en la última elección, tenemos muchas personas de lo que se denomina aquí sociedad civil, de lo que se denomina los independientes, que han participado en este proceso y que aunque no conozco la lista final, estoy seguro que allí van a haber nombres de personas que no necesariamente están casadas o afiliadas directamente a uno de los partidos políticos. Van a haber personas que usted aquí los ha invitado en este set como opinadores de temas de lo que llamamos sociedad civil. Y eso es positivo. O sea, no satanicemos ni querramos amarrar una elección, porque como bien lo decía Yuri, ese es un tema de votos. Y claro, y hay una realidad. Y al pueblo hondureño no hay que mentirle nunca, que estamos en un proceso, y no en Honduras, en México, en Estados Unidos, los republicanos desconfían de los demócratas, el PRI desconfía del PAN, y eso sucede en el mundo entero.
de que cada uno nos quedamos viendo y decimos, ¿cuál será la intención de Yuri? ¿Cuál será la intención de Altamirano con estas personas que pretenden nombrar? Esa es una realidad. Ahora, yo por eso le digo al pueblo hondureño nada más, ¿qué nos tiene hoy? Corrobora la fecha, 13 de mayo de 2026 aquí hablando. ¿Es el funcionamiento de la representante del Partido Liberal, Ana Paola Hall? No. ¿Es el funcionamiento de la representante del Partido Nacional, Cosette López? No. ¿Es el funcionamiento y el comportamiento del representante del Partido Libertad y Refundación de Hugo Noé Pino y de Germán Altamirano? Sí. Okay. Entonces, ante eso, Renato, tomemos decisiones. Si me permite, perdón, don Hugo. Pero termina porque ya estamos contra el tiempo. Perdón, don Hugo, yo no le interrumpo cuando usted habla, ni cuando pretende dar consejos. Lo único que quiero decir es, hay una realidad que tenemos que solucionar. Calma todos. Tienes 30 segundos para concluir ya con tu afirmación. 20 nada más, Renato, gracias. Hay una realidad que tenemos que solucionar y tenemos un órgano paralizado que necesita avanzar en su correcto funcionamiento y para eso se necesita la reforma que se propone. Un minuto, doctor Pino, para que entre Yuri también. Renato, eso es lo que hace los voceros del Partido Nacional en el Congreso. Cada vez que estamos discutiendo un tema, lo que buscan son otros temas para desviar la atención del tema principal. Y yo no voy a caer en el juego de Kilbert. Aquí lo que estamos, Renato, es que el Congreso inició un proceso para la selección de los sustitutos en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia Electoral. Hoy va a presentar en la comisión la lista de las personas, pero ahora que se va a llegar al punto de decisión, salen sorpresivamente con una carta bajo la mesa de una reforma electoral en donde se van a tomar las decisiones en el Consejo por mayoría, a la cual nosotros no tenemos ninguna objeción, aunque el consenso era el espíritu del acuerdo anterior, pero sin elegir los representantes. Y eso se pueden mantener. Kilbert cree que yo vengo naciendo y él es joven diputado, pero tiene todas las mañas del Partido Nacional tradicionales, que ya las conocemos. Entonces, ¿por qué la suspicacia? ¿Por qué la situación? Precisamente por eso, porque sabemos que lo que buscan es realmente dejar afuera a Libre de los órganos electorales por todo este tiempo. Y voy a señalar algo con Yuri. Mire, Yuri, nosotros también tenemos bases en nuestro partido. ¿Y saben lo que nos dice nuestra base en el Partido Libre? Si ustedes pierden los representantes ante el Consejo Nacional y al Tribunal de Justicia Electoral, esa bancada de Libre es una bancada inútil, porque se dejaron perder lo que costó luchas, lo que costó muertes, lo que costó una serie de sacrificios para la militancia de Libre. Así que nosotros también respondemos a lo que las bases de Libre nos dicen. Ahí estoy completamente de acuerdo con usted, porque los políticos somos los representantes de nuestra gente y tenemos que escucharla. Lo que pasa es que tenemos que entender cómo llegamos aquí. Llegamos aquí porque antes se construían los consensos, don Hugo. Ese era el talento que tenía la clase política, de construir los acuerdos, y evitábamos llegar a conflictos, porque tenían la habilidad los que dirigían los partidos de dialogar. Pero de ahí llegamos a una etapa donde la imposición estuvo por arriba del talento. Y como se perdió el talento, empezaron las imposiciones. ¿Y qué generó las imposiciones? Un deterioro muy fuerte ante la población de parte del Partido Libre por la actitud de que algunos querían imponerse por arriba de la ley. ¿Por qué no se elige el representante ahorita, Renato? Usted dijo unas palabras pero claritas, y al pueblo no hay que mentirle. No hay votos. Pero entonces nos contradecimos. Permítame, yo no lo interrumpo. ¿Por qué no hay votos? Porque hay una parte de los diputados del Congreso, permítame, líder, hay una parte de los diputados del Congreso que no confía en Libre. Que no confía porque Libre, cuando fue gobierno, Renato,
se excedió en muchas cosas. Y yo entiendo a Libre que está preocupado porque perdió la presidencia de la República, perdió la presidencia del Congreso, perdió la Fiscalía, perdió la Corte Suprema de Justicia y está con temor de perder su representante. Yo creo que se debe mantener la pluralidad y que el representante idóneo que se elija debe salir de las bases de Libre para reemplazar al sustituto de Libre. Pero entiendan que para construir los consensos hay que ganar espacio, tiempo y diálogo, porque ustedes no hicieron las cosas bien. Y como no hicieron las cosas bien, no generan confianza. Y como no generan confianza, no es fácil conseguir los 86 votos para que voten por un representante. Renato, pero mire, esa es la razón que ellos tienen que entender. Esperemos la reforma electoral. No, pero por alusión, yo le voy a decir, es que después de que cada partido pierde una elección, entonces hacemos esos señalamientos. El Partido Liberal, entonces, ¿desde cuándo no hace las cosas bien y por eso no gana? Ahora, o sea, no es esa la discusión. No, está bien, ya te voy a decir. No es esa la discusión. Te voy a decir cuál es el problema. Y con esto termino. Mire, ¿sabe qué es lo que sucede? Que solo porque no hicieron las cosas bien, entonces el país no confiaba en el Partido Liberal o el país no confiaba en el Partido Nacional cuando perdieron las elecciones. No, es que aquí se trata de más bien lo contrario que dijo Yuri, es demostrarle al pueblo que sí podemos llegar a consensos independientemente. Claro, y usted lo dijo antes Renato, usted lo dijo antes. Ya pasamos un proceso electoral el 30 de noviembre y perdimos las elecciones. Ok, démosle vuelta a la página y demostrémosle al pueblo que podemos dialogar y llegar a entendimientos por la democracia. Así como está conformado el Congreso, hoy liberales y nacionalistas y de otros partidos pueden hacer la reforma. Sí, aún y con estamos de acuerdo. La oposición de ustedes, y el doctor lo sabe. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, Renato? Eso está claro. Eso está claro. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Y dentro de la democracia y la ley. Y debemos nosotros... Exacto. Y eso es lo que también hoy debemos de valorar. Porque si siguiéramos los consejos de don Hugo Noé Pino, nombraríamos a 9 diputados afines y nombramos y hacemos las reformas que querramos. Porque hay ausencia. Entonces, ojo con eso. Por eso yo digo, hay que tener mucho cuidado de quién recibimos consejos. Y aquí por lo menos este debate lo estamos teniendo. Y lo que le dijo Yuri, si a un caso se tomara esa decisión, que no estoy diciendo que se va a tomar, se haría con votos y en base a ley. Con la conformación actual. No, eso lo tenemos claro. Eso lo tenemos claro. Honduras, tengo que ir a una pausa comercial. El problema en el país es que todo termina leyéndose desde la desconfianza política. Sí. No me lo pueden refutar. Exacto. Unos temen el bloqueo, otros temen el control bipartidista de los órganos electorales. Miren, Honduras arrastra una desconfianza histórica sobre sus elecciones y sus instituciones. Lo de vosotros es desconfianza. El modelo del CNE y del TJE no nació solo para organizar elecciones. Nació como una respuesta política a crisis profunda, fraudes denunciados y conflictos de legitimidad. Después de 2009 y sobre todo tras la crisis de 2017, muchos sectores ya no creían en un árbitro técnicamente neutral. Por eso se impuso la idea, lo que tú estás diciendo o recordando, de que las principales fuerzas políticas estuvieran representadas dentro del órgano electoral como una especie de vigilancia mutua. Es decir, no se construyó un sistema basado en confianza institucional, se construyó un sistema basado en desconfianza compartida. Por eso cada partido quiere tener a alguien adentro. El problema es que ese modelo tiene una contradicción. Da representación política, pero también vuelve al órgano más vulnerable al bloqueo y a las disputas partidarias. Mientras estén los políticos ahí, en el CNE... Pues sí, pero es que quieren que nombremos, mire, quieren que nombremos sociedad civil, que representan a quién. Entonces a mí me quieren vender la idea, hay que nombrar un representante apolítico de la sociedad civil. Y a mí, ¿quién me dice que el Partido Nacional le está dando los 50 votos a ese representante si no es afín a ellos? Sí. ¿Quién le dice a Germán Altamirano eso? Es igual si fuese al revés. Entonces esa es una realidad. Entonces por lo mismo, fíjate, no, me estaba riendo de algo. Por lo mismo lo que se busca es la pluralidad, pesas y contrapesas, para evitar los excesos. Si no hubiese habido pesas y contrapesas en el CNE, el proceso electoral anterior se para. ¿Seguirían en el poder ellos? Seguiría en el poder a la fuerza equivocadamente, tal vez otro partido.
Y eso no se puede permitir. Por eso yo no estoy de acuerdo que ningún partido tenga el control del CNE. Ahora, pero yo te voy a decir algo. Pesas y contrapesas. Pino no deja de tener lógica con Germán Altamirano si con esa reforma ustedes se integran para operativizar el Consejo Nacional Electoral. Si tiene temporalidad no hay problema. Y después no logran acuerdos, consensos para poner el consejero propietario. Porque siempre hay una fuerza del Partido Liberal que no quiere ver al Libre en los órganos electorales. Renato, y la lógica y que dice, la cuestión se atrase. Ese es un temor lógico. Sí, eso es a ver, temor político lógico. ¿Y qué es lo que han planteado? Breve. ¿Qué es lo que han planteado? Que tienen miedo que salga un nuevo Marlon Ochoa, dicen ellos. Pero y no están hablando de poner reformas y que van a haber candados para que no suceda lo mismo. Okay. Entonces se puede llegar a consensos de construir la sustitución de esa vacante con los candados legales y no hay problema. Renato, fíjese que aquí la desconfianza de uno de otro. Entonces no podemos amarrar una reforma que es fundamental para el correcto funcionamiento del órgano electoral a tener esos 86 votos. Ese es el tema y eso es lo único que nosotros estamos diciendo. La temporalidad de lo que establece Yuri es algo que se puede, porque aquí también es bien curioso. Germán se le ha preguntado varias veces, ¿conoce el informe? ¿Conoce el proyecto? No, no lo conozco, pero se fueron a insurrección legislativa. Tú sabes cómo es el país y cómo es la democracia de Honduras inmadura. Ahora, la temporalidad funciona, tienen que admitirlo, cuando hay confianza. Y lo que menos hay entre los partidos políticos es desconfianza. No, es que cuando es ley funciona. Lo que menos hay en los partidos políticos es confianza. Sí. Por lo mismo ocupamos contrapesos. Estoy yo muy claro que si quieren hacer esa reforma como lo han planteado y sustentado, hoy la hacen. Porque los resultados del 30 de noviembre dijeron... Así lo marcaron. Que hayan tantos diputados liberales, tantos nacionalistas, tantos de Libre y de otras fuerzas políticas. Pero se manda un mal mensaje a la democracia y a la institucionalidad. Un pésimo mensaje a la institucionalidad. Pero desgraciadamente así ha funcionado la democracia en Honduras. Dígame, doctor. El Partido Liberal en las elecciones del 2021 sacó 300,000 votos. ¿Quién de Libre pidió que quitaran al representante del Partido Liberal en el Consejo Nacional Electoral? Nadie. Si ese es parte de los acuerdos políticos. Estoy de acuerdo. Ahora, si quieren reconocer que Libre es una fuerza política dentro del país, independientemente del resultado, esa es otra cosa, ¿verdad? No, yo como demócrata sí estoy de acuerdo con que integren a Libre en los órganos electorales. ¿Con qué empezó el programa yo? Sí. Totalmente de acuerdo. Y muchos podemos estar de acuerdo en ese acuerdo, pero aquí, y le tengo que dar la razón a Yuri, es que no es que si aquí estamos de acuerdo Yuri y Kilbert, es que necesitamos 86 personas que estén de acuerdo. Y hay una realidad. Obvio, eso es irrefutable. Es irrefutable. Voy a la pausa. Redes sociales son presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá. Más mensajes. Un televidente opina, ese es el problema, que representen a los partidos políticos. ¿Quién representa al pueblo? Al final los políticos solo se preocupan por ser electos y mantener su estilo de vida. Redes sociales fueron presentadas por La Curazao. Regalos listos para mamá. Encuentra aquí el regalo que mamá merece. Participa y gana muchos premios para mamá.